presidente, el 30 de junio pasado, la Fiscalía General de la República indicó que le iba a solicitar a la UIF precisamente un nuevo análisis financiero en torno al abogado Juan Collado, conocido como el abogado de los Salinas de Gortari. Preguntar precisamente si en este nuevo análisis que hará la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso Juan Collado se va a revisar a profundidad estos 5 esquemas de presunto lavado de dinero que ya se encontró previamente. Nosotros tuvimos acceso a los expedientes y ahí se habla, por ejemplo, de estas actividades vulnerables, como en el caso de los casinos, se da un vínculo con el que se conoce como zar de los casinos, Riva Palacio Magaña, otro vínculo financiero, por supuesto, en los dos casos, con los Rodríguez Borgio, que también son parte de de esta cadena Big Bola. Además, se da ejemplo del manejo de inmobiliarias, que es otra área vulnerable a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, operaciones en efectivo que se hacen a través de empresas. También está el tema de las transferencias de divisas a paraísos fiscales, específicamente el caso de Andorra, más allá de lo que ocurrió con Caja Libertad, que es por el tema en el que está. Ahora un juez determinó que ya no se daría seguimiento a una de las causas, que es la de fraude, quedan otras 2, por eso no sale el abogado, pero preguntar si se va a indagar mucho más a través de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre estos temas, que además conectan financieramente con, por ejemplo, Roberto Madrazo, político priista, también con César Duarte, que ya está siendo juzgado con una de las empresas que tiene relación con Juan Collado, y con el general León Trawitz, que está acusado de huachicol, de presuntamente hacer robo de combustible en contra de Petróleos Mexicanos desde su cargo que ostentó en el sexenio pasado. Miren, lo explicó ya Pablo, hay una relación estrecha entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía y hay cooperación permanente. Todo lo que solicite la Fiscalía se investiga y se le envía a esta institución que es autónoma y que es la encargada de hacer las investigaciones para los procesos judiciales. Todo. Que sea de dominio público. El señor, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene como su autoridad inmediata al secretario de Hacienda, y el secretario de Hacienda depende del presidente. Por lo mismo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera depende del presidente, y la instrucción que tiene, para que se sepa, se oiga bien y se oiga lejos, es no ocultar ninguna información y mucho menos que la Unidad de Inteligencia Financiera se convierta en una simulación para permitir la corrupción, como muchas instituciones que crearon, nada más para simular que se iba a combatir la corrupción, de que ya no iba a haber impunidad, y con eso tapaban todo. Eso ya no existe. Él tiene que entregar toda la información a la Fiscalía, y la Fiscalía lo mismo, es un órgano autónomo que respetamos, pero tiene que actuar con rectitud
y que no se permita la corrupción ni la impunidad. Y el Poder Judicial, lo mismo, lo que hemos hablado, de jueces, de magistrados, de ministros, y sostengo, le tengo confianza al fiscal y le tengo confianza al presidente de la Corte en este importantísimo asunto. No podríamos salir adelante si no desterramos la corrupción. Ese era el principal problema de México. Nada, 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 nada. Y reto respetuosa, amistosa, cariñosamente a los expertos a que me digan si hay algo que haya dañado más a México que la corrupción. Nada, nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia y de otros males. Entonces, por eso tenemos todos que participar para desterrar de México la corrupción. Hay ejemplos, y eso también es para los expertos. ¿Por qué en Dinamarca tienen estado de bienestar? ¿Por qué en Dinamarca no hay violencia? Porque no hay corrupción. A más corrupción, más desigualdad, más pobreza, más violencia. Los países con gobiernos donde no hay corrupción tienen más bienestar y no hay la violencia que desgraciadamente se padece en países en donde ha imperado la corrupción. Y lo estamos viendo. Podemos atender las necesidades de la gente, podemos destinar el presupuesto a ayudar a los más pobres, porque ya no se permite la corrupción. Es que era un gran saqueo, una gran sangría. Se robaban casi todo. Esto de la partida secreta, imagínense, esto para los jóvenes. Que había una partida secreta. ¿Qué era eso? Que el presidente podía disponer de una cantidad del presupuesto sin tener que comprobar nada. Solicitaba el dinero y como lo
plantea Pablo, podía entregar ese dinero a particulares, a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, cooptar opositores o quedarse él o su familia. Y a la hora de probar esos gastos no tenía ninguna responsabilidad. Estaba permitido legalmente. Muchísimo dinero. Hay unas tablas que tiene el libro de Pablo, lo recomendamos. ¿Cómo se llama tu libro? Los gastos secretos del presidente. Los gastos secretos del presidente. Fue Grijalbo, ¿no? Editorial Grijalbo. Pero ahí está para los jóvenes. Entonces, se veía como algo normal. Entonces, ya eso pues ha ido cambiando. Gracias, presidente.